Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco y hoy hacemos un directo distinto a lo que hacemos normalmente porque es un directo vasco y creo que es la primera vez que hago un directo vasco en mi canal. Si he hecho vídeos vascos, he hablado sobre Euskadi en varias ocasiones, pero hoy es una fecha especial, hoy es el Aberri Eguna, el Día de la Patria Vasca, que se celebra todos los años el domingo de Resurrección, ¿no? Este año tocaba hoy, 20 de abril, y además coincide con que mañana se cumple un año de las elecciones autonómicas que revalidaron una vez más la mayoría de Euzko Alderdi Jeltzalea con el Partido Socialista y pusieron a Imanol Pradales como nuevo candidato. Hoy hablaremos de la significación de la Aberri Eguna, de esta jornada, la significación para el pueblo vasco, no solo para los habitantes de la actual comunidad autónoma vasca, esto también lo matizaremos, y aprovecharemos para hablar de qué ha pasado en los últimos meses, en el último año en Euskadi, cuál es la actual situación política, tanto a nivel interno como de relación de Euskadi con el Estado y con el mundo en general. Así que para ello tengo hoy a un Jeltzale, a un militante de Euzko Alderdi Jeltzalea, PNV, Juan Carlos Pérez. Gabón, Juan Carlos. Buenas tardes, buenas noites, buenos días, Egunon, Arratsaldeon, Gabón, hola, dependiendo del lugar del mundo donde algún vasco igual está viéndome. Y también tengo al comunicador uruguayo Gustavo Meidler, que por cierto me encantan las carátulas que estás haciendo ahora en tus vídeos del canal. Muy buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, sí, aprendiendo un poco a usar inteligencia artificial y a darle un poquito más de color para tratar de atraer más gente, ¿no? Lo más importante es el contenido y no tanto la cáscara. Y bueno, y hoy vengo acá... le cuento a la gente de atrevido, me invitaron y cuando me invitan siempre digo que sí, salvo algún caso de fuerza mayor, pero vengo más que nada a aprender y a preguntar. Bueno, eso nunca está de más, que todos tenemos que aprender y preguntar. Así que antes de ponernos en harina, Juan Carlos, háblanos de los orígenes de la Aberri Eguna y de la significación que tiene esta jornada. Es un elemento interesante porque en buena medida hay personas que piensan que es algo relacionado con el levantamiento de Pascua de el Easter Rising de 1916. Es muy interesante porque cuando uno busca fuentes primarias, y esto no solamente sirve para Aberri Eguna, sino para cualquier cosa que uno quiera saber, uno puede ver contenido digitalizado que ha podido transponerse de publicaciones de aquel momento, y curiosamente para ese primer Aberri Eguna, que fue en 1932, hay una referencia a Irlanda, y es de un representante venido de Sudamérica, que decía que hay que hacer lo mismo que los irlandeses, pero sin violencia. Con lo cual, ahí ya, en 1932, había un explícito rechazo de la violencia, venga de donde venga, la haga quien la haga. Otra cosa es que te vengan a partir la cara y que tú no hagas absolutamente nada. Eso está descartado, ya sea, por ejemplo, en el 36 o en otras circunstancias. Pero la guerra de agresión es, como diría en el tratado Brian Kellogg, y en otras realidades, es algo a detestar, y evidentemente, si no lo quieres como persona invadida, tampoco lo quieres hacérselo a otros colectivos, a otros pueblos y a otros países. Tiene bastante que ver con la situación religiosa, el tema de la resurrección, pero no solamente, sino por el hecho de que en 1932 se cumplían 50 años de 1882, que es el momento en la Pascua, aprovechando que eran jóvenes. Sabino Arana nace en 1865, con lo cual tenía 17 años. 17. Las imágenes de aquel momento se le ve con barba, más viejo de lo que al final acababa siendo, y recibió de su hermano Luis, que había ido en 1880 precisamente a la zona de Ferrol, por el corredor
Atlántico en tren. Creo que si alguien hace hoy el trayecto en tren desde Bilbao hacia Ferrol, tarda más hoy que en 1880, lo cual es increíble. Pero digamos que en ese trayecto se encontró con un militar de Santander, de la provincia de Santander, que llevaba una chapa de los fueros, y para eso es interesante la historia del siglo XIX en España, en el que le dijo: o eres vasco y defiendes a los fueros, o eres español. Tenías que les puso en esa disyuntiva, y él empezó a pensar: bueno, pues yo defiendo a los nuestros, que es el tema foral, entonces no puedo ser español. Y después de 2 años de disquisición fue a Galicia a estudiar arquitectura, volvió y se encontró con su hermano en la casa familiar y acabaron teniendo una discusión. Y en ese momento Sabino descubre su patria, descubre que lo importante es que es algo distinto de España, o por lo menos de esa España que se configura excluyente, que no acepta las diferencias, que es unitaria, que es jacobina, que es centralista. Y por lo tanto, por eso se celebra este aniversario a través de ese primer momento en 1932. Hoy se ha celebrado en Bilbao desde hace ya bastante tiempo. EAJPNV lo celebra en la Plaza Nueva de Bilbao, y parece que los de Bildu lo han celebrado en Pamplona, donde tienen alcaldía con Joseba Sirón. Pamplona, capital de Navarra. Quería darle la palabra a Gustavo para que pregunte, que seguro que va a querer preguntar algo. Sí, pero antes de todo lo que acaba de contar Juan Carlos, para quienes nos cuesta un poco entender ese puzzle que es España, el País Vasco ¿existió en algún momento justamente como País Vasco independiente de España? ¿Y cómo es que el País Vasco hoy en día no es independiente y es parte de España? Porque el País Vasco tiene su capital dentro del País Vasco, pero a su vez, para mí, por ejemplo, la capital es Madrid. ¿Me explico? Eso te lo va a poder preguntar. Es interesante porque, aparte de lo que pueda decir Sadiel, porque está en situación parecida respecto de su patria Galicia, te puedo poner un desafío que me digas exactamente el día concreto, día, mes, año y hora, en el que Canadá se convirtió en independiente. En el que en el segundo antes era parte del Reino Unido y en el segundo después es independiente. No, imposible. Con lo cual ahí está la respuesta de sí o no. ¿El País Vasco fue independiente? Depende. ¿Tenía un rey propio? ¿Una estatalidad propia? Claro, ahí tendríamos el hecho de que es un Estado. Sí, estamos hablando del modelo de situación del siglo XVI, del siglo XIX, de cuál era el modelo relacional en cada uno de los momentos. Se tiende a inferir una extrapolación desde el momento actual hacia el pasado, como si tener un Estado únicamente pues fuera eso. Teníamos y seguimos teniendo un hilo conductor jurídico, político, administrativo, como es el derecho foral, que es derecho consuetudinario, que es un derecho positivo, como tienen los británicos respecto de esa constitución no escrita, que se sedimenta con la formación de doctrina a través de la práctica, y eso va generando precedentes, y se hacen leyes a través de una superposición de instituciones desde el nivel más bajo, que era la anteiglesia, el nivel juntas generales, y extracción del legislativo, que era el ejecutivo, que era la diputación foral. ¿Había independencia? Sí. En forma jurídico-política, en una de las partes del país, que era el señorío de Vizcaya, estaba el Fuero Viejo, una compilación del siglo XV, más o menos en paralelo cuando se conquista Constantinopla en 1453. Se está haciendo una compilación, ya había textos más o menos en el siglo XIV, y luego nos encontramos más o menos a comienzos, en el primer cuarto del siglo XVI, ya una compilación que se llama el Fuero Nuevo de Vizcaya,
en donde se establece la hidalguía universal. Y hidalgo es la parte más baja de la nobleza, pero eres noble. Y como diría el alcalde de Portugalete en el siglo XVIII-XIX, en Portugalete hay nobles. Sí. ¿Hay aristócratas? No. No hay ningún aristócrata, pero todos son nobles. ¿Por qué? Porque tenía la idea de la hidalguía universal, que es que todo el mundo no podía ser siervo, no les podían imponer castigos físicos, no se le podía expropiar la vivienda usual, tampoco se le podía expropiar ni incluso con pago de deudas el medio de comunicación que pudiera tener, alias el caballo. Pero esto evidentemente no es que las leyes fueran buenas en sí, sino la forma en la que se hacían esas leyes es la parte importante a la hora de decir eso, de que había una cierta independencia. ¿Tenía reino? Navarra sí. Navarra es una parte de los vascos, pero en 1512 se produce la invasión por parte de Castilla. Otra cosa es que sigan manteniendo su realidad de autogobierno hasta el 1841. Y otra cosa es que al otro lado de los Pirineos se incorporara la parte francesa al reino de Francia y de Navarra. Con lo cual ahí también hay un puzzle que es un poco complicado y complejo, porque cuando muere María Antonieta y Luis XVI, la tumba, cuando uno puede ir por los inválidos, pone rey de Francia y de Navarra, como un cuerpo separado. Sería extraño si ahora mismo Francia fuera un reino, tendría las mismas cadenas de Navarra que el escudo de España. Ahora tenemos bajo la Constitución algo que se llama nacionalidades y regiones, que es parte del artículo 2 de la Constitución, con lo cual la capital del Estado sí es Madrid, pero hay 4 nacionalidades así reconocidas, que es Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía, que tienen una formulación distinta del resto. Nosotros, como Comunidad Autónoma Vasca, luego está la Comunidad Foral de Navarra, que ejerce el ámbito foral, no tenemos formalmente una capital. No la tenemos establecida porque, en teoría, la capital tendría que ser Pamplona, y está fuera del territorio de la Comunidad Autónoma Vasca. Le pasa algo parecido a León y Castilla, que es una comunidad de aglomeración en donde tienen la sede de sus instituciones en Valladolid. La historia es complicada. Yo suelo decir que la historia está bien para explicar cómo hemos llegado hasta aquí, pero no puede justificar el hecho de que pueda establecerse una realidad ahora o a futuro. Y voy a ser un poquito provocativo, solamente un poco, con un poquito de picantito. No me voy a ir a Israel, no voy a ser tan malo. Pero en 1800, si alguien le dijera, por historia, Uruguay puede ser un estado, pues igual la respuesta sería no, nunca ha sido un estado tal y como se ha configurado actualmente en el siglo XX o en el XXI. ¿Pero tenía derecho Uruguay a ser un estado? Sí, claro que sí, porque se labraron el camino para buscar la realidad que ahora disfruta el pueblo uruguayo, y lo hizo la generación anterior, la anterior, hasta llegar a Artigas. Así que la historia está bien, pero digamos que la vocación y la voluntad, y eso es lo que habitualmente los españoles suelen olvidar. El hecho de nacionalidad histórica no es porque tenga uno más historia que otro, que todo el mundo tenemos una historia, más bonita, más fea, más larga, más corta. No, lo que se refiere a nacionalidad histórica es la reivindicación como nacionalidad histórica por gentes de diferentes generaciones, machaconamente, cansinamente, de decir, aquí hay un pueblo que tiene autogobierno, que tiene leyes, que tiene idioma, que tiene cultura. Y a pesar de que les den un sopapo, pues oye, mi hijo estará aquí y dirá lo mismo a tu hijo que en lo que estamos hablando ahora. Y luego vendrá el nieto. Y aquí todo el mundo va a seguir con lo mismo hasta que prevalezcamos y sigamos nuestro camino. Por eso se llama nacionalidad histórica. A pesar de que ciertamente Madrid compró el paquete completo de la República Francesa en la Revolución, centralismo, unitarismo, jacobinismo. Y ese fue el fracaso en el siglo XIX.
Y parte del 20, porque ahí también entró en juego Paquita la culona, como diría aquí Podellano. Pero bueno, me aseguro que habrá más preguntas y eso estará muy bien. Esto nos permite llegar al día de hoy, al acto que hizo Eusko Alderdi Jeltzalea en la Plaza Nueva, en el casco viejo de Bilbao, de hecho, ¿no? Si no recuerdo mal, bastante cerca de la catedral. Sí, relativamente. La Catedral de Santiago. Bueno, perdón, de la iglesia de San Nicolás. Eso está más cerca, sí. Claro, bastante más. Que es donde está la sede social del BBVA. Correcto. Pero vamos, está bastante cerca de la iglesia de San Nicolás, la Plaza Nueva. No es algo que... De hecho, en el metro tengo entendido que te tienes que bajar en la parada de Casco Viejo, ¿es así? Sí, y depende de por dónde prefieras salir, puedes salir en la salida de San Nicolás o en la de Unamuno. En cualquier caso... ¡Ah! ¡Hombre! ¡Ya me tardaba! ¿Faltaba Navarra? Creo que lo he mencionado. Pero puedo mencionar a José Ambeloki, que tiene un bonito libro que ha salido este año sobre capitanes del reino, hablando precisamente de ese periodo de transición desde la finalización de ser un reino independiente a ser conquistados por Castilla. Entonces voy a poner la transmisión, bueno, no entera, de hecho el acto entero se puede ver en la página web del PNV y en el canal de YouTube, incluso los discursos, la transcripción. Aquí vamos a ver un corte que publica el diario Deia de un vídeo que es de Europa Press, ¿de acuerdo? De la intervención del actual Lehendakari y Manuel Pradales en el acto. Y vale. He comentado hace un momento los avances en el cumplimiento estatutario de estos 10 meses. Ahora bien, lograr cada una de las transferencias nos está exigiendo un enorme esfuerzo. Que solo pregunten a María Obarrechena y a las y los Sailburus que están hoy aquí. Tenemos un calendario pactado con el gobierno español y va lento, va demasiado lento. Y el pacto obliga. El gobierno español debe aplicar más ritmo para cumplir el estatuto y el calendario pactado en su integridad. Y no vamos a parar hasta lograrlo porque el pacto obliga. No vamos a parar hasta lograrlo. Pero debemos ir más allá. Debemos ser ambiciosos con nuestro futuro. Vamos a preparar las bases del nuevo autogobierno vasco. Dotarnos de un nuevo marco de bilateralidad efectiva. Un sistema de garantías que impida decisiones unilaterales que erosionan o limitan el autogobierno acordado. Por cierto, como ha ocurrido con la sentencia del Supremo, que ha anulado nuestra competencia para homologar títulos universitarios. Por primera vez, un tribunal que no tiene potestad dicta sentencia contra un pacto político bilateral. Y esto es algo muy grave, muy grave. Es la tentación centralizadora de los foreses intereses profundos que operan en el Estado. Siguen sin asumir ni reconocer nuestra realidad nacional. Piensan que el Estado se reduce a su capital e intentan drenar lo que ellos denominan periferias o provincias. Es esa típica concepción de un Estado jacobino y centralista con una capital total que absorbe todo y pretende subordinarnos a sus mandatos. Pues no, somos una nación y no vamos a permitir que impidan el avance del autogobierno vasco. Ni vamos a permitir una Euskadi subordinada. Nos tendrán enfrente y de frente. Bien, esto resume muy bien... antes tengo que contestar. Nadie de izquierdas que es pecado, jeje. A ver, José Luis, no ironices. Si tú sabes perfectamente que de los tres que están aquí, el único abiertamente de derecha soy yo. Hostia, hombre. Lo siento, lo tenía que decir. Seguimos, vamos a ver. El discurso de Pradales nos resulta muy útil en primer lugar porque nos pone el contexto de lo que pasa ahora mismo en el Estado español en lo referente a las ampliaciones del autogobierno, ¿no? Y de aquellos mecanismos que, por cierto,
Ya hace 20 años escuchaba yo denunciar a Josu Erkoreka, en aquel momento portavoz parlamentario del PNV, que posteriormente fue consejero. Y vicelehendakari. Efectivamente, de cómo el sistema autonómico a través del Tribunal Constitucional funcionaba como un sistema laminar. Es decir, el Tribunal Constitucional al final funciona de facto como tercera cámara. Recordemos algo muy importante que la gente no sabe. El Tribunal Constitucional no es poder judicial, pero tiene capacidad para derogar leyes, para invalidarlas. Incluso, como se ha visto, no me quiero meter en camisas de once varas, incluso para anular sentencias de la justicia ordinaria. Sí, por explicarlo especialmente a Gustavo el tema de la homologación de títulos. Hubo un momento con un tal Mariano Rajoy Brey como presidente del gobierno de España en el que había una crisis económica. Y esa crisis implicaba que había que hacer recortes en plantillas de funcionarios y no incorporar nuevos. Es decir, hacer todo lo posible por amarrar cualquier posible desvío, por ejemplo, incautando los superávits que pudieran tener los ayuntamientos, porque a diferencia del ámbito vasco, de las 4 hermanas forales, y para Uriz, 4 hermanas forales vascas, la tutela efectiva de los municipios las tiene el Ministerio de Hacienda y las tiene el Gobierno de España fuera del País Vasco. Con lo cual, desde el ministro de Hacienda de Rajoy, impidieron que, a pesar de que los ayuntamientos pudieran tener superávit, eso quedaba para remanente, para enjuagar todas esas dificultades. Y dado que el Estado, el gobierno de España, gastaba de más, pues así compensaban. Bueno, pues estos gastan de menos porque si tienen dinero de superávit. ¿Qué pasó con la sanidad, por ejemplo? Se puso una serie de cuotas para que no se pudiera contratar más personal sanitario. Y para tasa de reposición se puso un limitante que era obligatorio. Quieras o no, tenías que seguir esa pauta. No tiene que ver, pero sí tiene que ver con el MIR, que es una prueba que se tiene que hacer a las personas que son licenciadas en medicina para que puedan ejercer, y solamente se les permite a la mitad poder acceder a ese elemento que es tan importante, el tema del MIR. Cuando ha llegado las consecuencias de todo eso, sobre todo en la atención primaria, en los ambulatorios de proximidad, ha habido dificultad a la hora de que hay gente que se está jubilando y gente que no puede entrar, porque no tiene ese elemento y no y se ha tirado de gente no solamente de la Unión Europea, sino también de fuera de la Unión Europea. Pero claro, te viene uno de Bolivia o de Turkmenistán o de Australia y no es tal vez el mismo sistema educativo universitario que pueda tener en Alemania o en Bélgica, que ya están más o menos homologados de aquella manera dentro del marco europeo. Con lo cual alguien tiene que cotejar, a ver, ¿qué contiene tu estudio ahí en el Ecuador para hacer medicina? ¿Qué contenidos hiciste para homologar el título? Esto tiene que ser competencia del País Vasco. Pero, como los españoles, muy españoles y muchos españoles, pues todo lo tienen que hacer ellos, pues salió esta sentencia en estos 12 meses de... Pero es que para ejercer esta homologación la tiene que hacer el ministerio, que para eso es el ministerio de todos los españoles. A ver, me da igual, la competencia es del País Vasco, debe hacerla el País Vasco. Con lo cual ahí hay un choque político. Lo mismo que respecto de cosas que se han solucionado, como por ejemplo el tema de... bueno, Xavier puede hablar del tema de carreteras porque nosotros lo tenemos solucionado, Galicia no.
tenemos algo que los catalanes no tienen solucionado porque en su momento no quisieron luchar por ello, o no se atrevieron, o pensaron en otras prioridades, como es el hecho de la sustitución de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en aeropuertos y puertos de interés general, sea el de Bilbao o el de Loiu como aeropuerto, y por tanto nuestra policía, la Policía Nacional Vasca, sea la que sea preponderante a la hora de la defensa de la investigación de los crímenes en puertos y aeropuertos tan importantes como el de Bilbao o el de Pasaya o el aeropuerto de Foronda, o otras circunstancias que han ido funcionando, pero en teoría tenemos ese instrumento jurídico que es el estatuto, nuestra pequeña constitución, y en teoría tendría que completarse toda la transferencia de medios materiales antes de este fin de año. Y tenemos algo que se llama el régimen económico de la seguridad social, que a fin de cuentas son las pensiones, que está en el estatuto, que está hecho en 1979, que no está cumplido todavía y tendría que hacerse antes de que termine el año, y negociar esto va a ser complicado, y como eso hay otras materias, pero afortunadamente en estos 12 meses, incluyendo URIF, escucha, a partir de 2018 Navarra exigió a través de AJPNV, sin AJPNV no se hubiera logrado, la competencia de tráfico. Así que Navarra tiene la competencia de tráfico a partir de hace unos días, gracias a EAJPNV y a Aitor Esteban Bravo y a Antonio Ortúzar, con lo cual ahí también hacemos cosas para Navarra. Y a partir de aquí, ciertamente, hay otros niveles, ya sea a nivel autonómico, tema de presupuestos, tema de leyes. Seguro que a Gustavo le gustará escuchar que debido al tema de los aranceles ha habido un tipo de negociaciones para tratar de ver qué demonios hacemos para tratar de frenar las consecuencias del loco Trump. La oposición, el líder de la oposición, ha hablado de vivienda como el elemento más importante para frenar a Trump y sus aranceles. Hay que hablar de vivienda. Bien, fantástico. Hay gente que tiene las prioridades muy claras. Creo también que es importante señalarle a Gustavo, porque esto quizás él no lo sepa, que cuando se habla de Aberri-Eguna o Día de la Patria Vasca, no se está hablando únicamente de las 3 provincias que conforman la actual comunidad autónoma vasca y lo que se conoce como Euskadi. Se está hablando de los 7 territorios que conforman Euskal Herria. Ahí yo tengo una matización que seguro que a Uri igual no le gusta, porque, claro, como Euskal Herria en el himno de los carlistas, en el himno Oriamendi, se habla de Euskal Herria, y Euskal Herria estaba aceptado en el franquismo perfectamente. Para mí Euskal Herria es un elemento cultural, no político. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Uruguay hay colectividades vascas que no son país vasco, pero es Euskal Herria. En Salou también hay algún que otro vasco con algún establecimiento de hostelería vasco por ahí. Y en Barcelona hay una calle dedicada a Sabino Arana. Y todo eso también forma parte de Euskal Herria, a pesar de que la nación vasca... Por cierto. Sí hay gente mala por ahí. Bienvenido, Joan Jordi, desde Polonia. No, pero sí es verdad que Euskal Herria es un término cultural, pero en la Sabino habla de Euskadi con Z, de los 7 territorios. Y recuerdo que cuando se hablaba de Alemania en la Guerra Fría, todo el mundo sabía a qué demonios se estaba refiriendo, no teniendo que explicitar de que había otra Alemania en el otro lado y que por lo tanto el nombre de Alemania no estaba cooptado única y exclusivamente de la República Federal. Con lo cual, podemos hablar de Euskadi teniendo en cuenta que es el todo, a pesar de que técnicamente solamente sea la comunidad autónoma del País Vasco. Este es mi punto. Claro. Entonces, un poco le doy la bienvenida a Joan Jordi. Lo he querido invitar porque este directo de la Aberri-Eguna nos sirve también para poner encima de la mesa cuál es la situación de Euskadi política a nivel interno, pero también en la política española, porque ahora mismo Euskadi está jugando mucho en la política española, y concretamente el partido
que gobierna Euskadi. Hay un gobierno de coalición, pero quien lidera esa coalición es Euzko Alderdi Jeltzalea PNV, ¿no? Y a nivel europeo, porque todos los eurodiputados suman, sobre todo cuando la mayoría de socialdemócratas populares y liberales ya no es tan amplia como lo solía ser, y ahora hay partidos a la derecha de la derecha, aun teniendo solamente una eurodiputada, Ollane Aguirregoitia, es importante a la hora de sumar y tiene una voz importante allí. Entonces, contexto. Vamos a ver. Al PNV, bueno, el PNV tiene muchísimos adjetivos y no muchas veces positivos, ¿no? Pero yo tengo que poner encima de la mesa la actual situación del Estado, del gobierno del Estado, que directo o indirectamente influye en Euskadi. Eso es inevitable. Y es inevitable porque hay transferencias pendientes, hay muchas veces ajustes que hay que hacer en el cupo, hay nuevas legislaciones o tributos que hay que pactar. Sí, ¿no? La última fue un ajuste de 14 modificaciones al sistema de concierto. Apoyado también por el Partido Popular, por cierto. Sí, dicen muchas cosas, pero luego al final acaban votando a favor. Claro. Y ahora, esto te lo comento ya más como politólogo que como militante de Euzko Alderdi Jeltzalea PNV, ¿no? Y luego le voy a dar paso a Joan Jordi y a Gustavo, que nos va a seguir haciendo preguntas interesantes, ¿no? Ahora mismo, desde el PNV, ¿qué postura puede tomar en lo tocante a la gobernabilidad del Estado? Porque a nadie se le escapa que la posición del PNV es decisiva. Pues básicamente tenemos un acuerdo firmado para la investidura y tendrá que cumplirse. Por ejemplo, hay una cosa que algunos dicen que está ahí en discusión, porque en teoría tendría que llevar el marchamo del Consejo Superior de Deportes, pero se va a ver a la selección vasca de pelota jugando internacionalmente, por ejemplo. Y como esto hay muchos otros elementos que están incorporados. Por ejemplo, el hecho de que si hay un tratado internacional que incorpora elementos relacionados con competencias del País Vasco, hay que hablar con las instituciones del País Vasco previamente a la finalización de la negociación de ese tratado internacional. Y como esto, también hay muchos otros elementos. Más allá de esto, los representantes de la JPNV han dicho claramente que tiene que haber presupuestos. Es más, Xavier, Jordi, lo habéis visto en el grupo de noticias de F98, que lo he ido poniendo, que se decía claramente de que es bueno, es necesario, es justo que haya presupuestos en punto y en hora, a pesar de que tal vez, como en 2017 y 2018, pues acaben siendo aprobados en verano. Luego hay alguien que dice, no importa, no pasa nada, no es necesario. Pero, bueno, también es cierto que en ese lugar donde AJPNV gobierna a través de que no hay presupuestos. Lo cual ciertamente resulta curioso porque hay el otro partido que es Bildu en Navarra, cheque en blanco, hay posibilidad de decir que no, porque entonces estarían con UPN. Eso es poco presentable. ¿Cómo van a estar la pinza entre UPN y Bildu? No. El gobierno tiene presupuestos. A don Pedro, en Madrid, cheque todavía más en blanco, lo que quiera usted, don Pedro, le decimos que sí, no pasa nada. Y a este lado de la Sierra de Aralar se ponen súper exigentes, negociaciones falsarias, no, porque la última coma y lo de más allá. Tenemos 3 territorios históricos, la Diputación Foral de Guipúzcoa, la de Vizcaya y la de Álava, y resulta curioso que en la última negociación de presupuestos, en donde tenemos mayoría absoluta, que es en la de Vizcaya, Bildu ha apoyado los presupuestos, cuando no hace falta. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Pues seguir presionando. El problema, la aritmética. En el Congreso de Diputados está Junts, de esto ya Jordi sabe bastante más, pero también está Podemos. Y Podemos en julio de 2023 deseaba un gobierno del PP con Vox.
es más fácil hacer una oposición radical ultramontana cuando está la derechita en el gobierno. Y ahora parece que Pablo e Irene y Pablo, qué triste ser candidato para unas elecciones que no están ni previstas. Qué triste, ¿verdad? Pues creo que prefiere también que gobierne el PP y Vox. Así que el problema para Pedro, José Luis, no va a ser el PNV. El problema va a ser Junts y va a ser Podemos. Sobre todo Junts, porque el juego de trileros, y creo que lo puse en una noticia respecto de lo que está haciendo Zapatero, el Solvá de Zapatero, acerca de alargar los plazos, prometer y no cumplir con Junts. Igual en algún momento se le infla la fava a los de Junts y dicen a tomar por culo con la legislatura. Eso nos da una asistencia, Joan Jordi, para que con la información que se ha comentado ahora, ¿no? De la actuación del PNV y de EH Bildu, ¿no? Que ese es el otro gran actor, se puede hablar de cómo desde Euskadi se está influyendo en la gobernabilidad del Estado y cómo ese elemento, y yo me atrevería a decir también, una circunstancia cruzada. No olvidemos que el PNV también gobierna en Euskadi con un PSOE que es el que le da la mayoría y que en el Parlamento vasco, aunque el PNV ganó las elecciones, está empatado a escaños con EH Bildu, ¿no? Entonces, en este juego de intereses cruzados, ¿de qué manera crees que los partidos nacionalistas vascos, ya no hablo solo del PNV, ¿no? Hablo también de EH Bildu, pueden decantar esta legislatura, pueden sostener esta legislatura en el Estado? Creo que es interesante analizarlo, sobre todo porque es lo que más conocemos, ¿no? Y cómo puede influir en el conjunto del Estado. Bien, desde mi perspectiva, me apoyo un poco con lo que ha dicho Juan Carlos, con el hecho de que no tanto depende de los partidos vascos. De hecho, siempre que recuerdo que se han necesitado los partidos vascos, ya sea con Mariano Rajoy, al menos el PNV, y después Pedro Sánchez, desde el momento de la moción de censura, que PNV tenía un acuerdo con PP con algo y después hizo la moción de censura, etcétera. Creo que los partidos vascos, al menos el PNV, no es tan problema. Y más que ha habido las elecciones hace un año. Para mí el problema es más también otro partido nacionalista que es Junts. Pero es que al final también Junts está un poco agarrado por las frutas, porque podríamos decir que Puigdemont, si va a ganar el PP con Vox, tampoco las tiene todas. Así que al final, y tampoco para no repetir mucho lo que ha dicho Juan Carlos, aquí el gran problema es Podemos es ese partido que no tiene nada que perder. Podemos le da igual si gobierna uno u otro, porque al final están en oposición y realmente jugarán en la oposición su juego. Y los partidos nacionalistas, bueno, creo que desde Cataluña siempre se ha visto el PNV como un buen player, como un buen jugador de fútbol. En Cataluña siempre se dice hay que ser como el PNV. Lo intentó Marta Pascal y le salió un poquito mal. Pero siempre se decía eso de que queremos un PNV en Cataluña. Muchas veces lo he escuchado esto. Al final lo que enseña la política vasca, no sé si al resto del Estado o al menos en Cataluña, que siempre se han fijado en ella, es el hecho de la negociar, del pactar, de sudar frente para intentar llegar a acuerdos, y creo que además tiene un cierto respeto que, por ejemplo, Junts no tiene. A mí me da la sensación de que el PNV es capaz de pactar con el Partido Popular y con el Partido Socialista, hasta con este Partido Popular, y realmente lo puede, se habla, se sienta y no tienen sensación de frikis ni de hooligans. En cambio, si hablamos de Junts, pues que sí que tiene sensación un poco de hooligan. De hecho, y ya para terminar, yo no sé si he dicho mucho, pero creo que he dicho un poco la perspectiva que hay desde Cataluña. De hecho, el PNV se lo toman en serio. Si lo toman en serio, no sé si va un poco al línea de lo que estamos hablando, pero creo que es importante decirlo. En España, si estamos hablando de política nacional, el PNV se lo toman en serio. A Bildu más o menos, porque son de izquierdas, dicen alguna burrada. Pero es que a Junts, que podría hacer el mismo papel que el PNV, llegar a acuerdos y sacar mucho, realmente nadie
se lo toma tan en serio. A lo mejor porque no tiene palabra. O sea que el PNV tiene pinta que sí que tiene palabra. En fin, esta es la perspectiva un poco desde Cataluña si hablamos de política nacional. Y ya la personal es que para mí el problema no es tanto el PNV porque creo que llegará a acuerdos, tampoco es tanto Bildu porque creo que al final acabarán llegando a acuerdos por parte, podríamos decir, ideológica de izquierda. PNV llegará a acuerdos por tema de Euskadi, que siempre lo hace muy bien, o al menos es la sensación que da. Y Junts al final es porque, bueno, es lo que he dicho, lo que tiene. Y Esquerra no le interesan las elecciones. Así que aquí el gran problema y el gran grano que tiene Pedro Sánchez en este caso no son tanto los partidos nacionalistas y desde mi perspectiva es Podemos. Gustavo, como creo que te está viniendo mucha información, pregunta sin ningún tipo de miedo ni vergüenza. Sí, mucha información junta. No, primero quería contarles que en Montevideo hay un barrio que se llama El Prado, que es un barrio muy, muy verde, de donde es aparte mi equipo de fútbol, Wanderers, pero en ese barrio existe otro barrio, digamos, dentro del Prado, que se podría decir que es independiente, que es Euskal Herria, y que son muchos edificios, son edificios de 10 o 11 pisos, pero que son muy largos, ¿sí? Son más largos que altos. Y estamos hablando de un barrio en el que en la suma de esos edificios viven más de 15.000 personas. Así que es un lugar muy, muy importante dentro de Montevideo. Y no, hubo cosas que me quedaron colgadas de cuando habló Juan Carlos, y una es el tema de los títulos. Si se refiere a títulos, por ejemplo, como el de médico, si yo soy médico, soy uruguayo, viajo al País Vasco, no puedo revalidar mi título ahí, lo tengo que hacer a través de Madrid. Eso te lo puede contar muy bien. Esa es la cuestión que hasta ahora... Otro, para que yo te hago las dos, Juan Carlos. Y lo otro es lo de los impuestos. Es como que el dinero que logran recaudar, no de más, porque el dinero al que se le podría llamar de más es dinero para invertir y mejorar la calidad de vida de la gente. Ese dinero también dispone que hacer con ese dinero Madrid. A la primera, en teoría hasta el presente, el tema de los títulos, por ejemplo el tema de medicina, la homologación de los títulos la hacía Madrid. Pero eso lo estaban haciendo mal, porque tenían que traspasar los medios al País Vasco para que lo hiciéramos nosotros, también por agilidad, porque hay un tapón administrativo para muchas cosas en Madrid y impide que la vida normal se pueda desarrollar. Por eso era bueno el tema de cumplimentar con el estatuto y que en vez de tener que ir a Madrid a hacer las cosas, hacerlas directamente en el País Vasco. Ha habido un tribunal en España que ha dicho no, eso que han hecho ustedes está mal, así que ya vean ustedes lo que hacen, pero eso no puede ser, con lo cual habrá que hacer un recurso o hacerlo de otra manera, pero la idea es esa, la idea es que esa homologación de títulos se haga más en proximidad y que se pueda... porque no solamente es el tema de la homologación de títulos, sino también la idea de que se desbloqueen los limitantes a la hora de que pueda haber mayor número de médicos, de enfermeros, de titulares para la sanidad en ese momento en el que parece que una generación enorme de funcionarios se está jubilando y hay que hacer una sustitución ordenada para que el servicio siga teniendo la misma calidad. El tema de los dineros en el País Vasco es algo muy distinto de lo que pasa en Cataluña, como puede saber Joan Jordi o Xavier con respecto de Galicia. El sistema, que es el sistema de concierto, que también es exactamente lo mismo para Navarra, la única diferencia es que Navarra es una provincia y la comunidad autónoma son 3, pero más allá de esta pequeña disquisición, el sistema es lo mismo para las 4 provincias forales. Se recauda cada una de las haciendas, porque en España no hay una hacienda, hay 5 haciendas. También podría decirse, podría haber 2, una foral y otra... No, la tradición es que recauda la hacienda de Álava, de Vizcaya, de Guipúzcoa y de Navarra, y luego está la española. Cuando se recoge ese dinero, que es toda la plantilla impositiva, absolutamente toda,
tiene que estar dentro del ámbito de la hacienda correspondiente. Se paga por el alquiler de los servicios no prestados. Es decir, que dado que el País Vasco no tiene competencia en defensa, a través del índice de imputación, que es el 624, respecto de lo que el Estado gasta en materia de defensa, se paga el 624 de lo que el Estado paga en defensa. Es una forma de alquiler. Como no tenemos rey, lo tienen los españoles, nosotros las actividades de Casa Real pagamos el 624 alquilando el servicio de la monarquía, porque bueno, pues subsidiariamente también nos hace ese servicio. Cuando hay más recaudación, evidentemente viene a nosotros, pero claro, ha habido una cosa que no sé si es lo que puede encajar con lo que estabas preguntando, que es el hecho de que a las comunidades de régimen común le han hecho una exención de unos impuestos ligados a una deuda que vino de la época de la crisis en 2012-2014, en las que el presidente Rajoy y Cristóbal Montoro, su ministro de Economía y Hacienda, pusieron en marcha para estas comunidades un pago a proveedores, es decir, los proveedores de servicios para la administración no cobraban y se les adelantó un dinero, y el Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA, que sirvió para tratar de enjuagar esas deudas de estas comunidades autónomas del régimen común. Y como tenemos un sistema aparte, el País Vasco recibió 0 euros de todo esto. Con lo cual, con el tema de las deudas hay que hacer un enjuague respecto de que el tema del déficit de la deuda, digamos que es lo comido por lo servido, porque los intereses y todo esto es complicado y no soy economista, pero digamos que lo que adelantas por un lado o recibes por el otro, a la larga, en un término largo de tiempo, digamos que se equilibra entre una cosa y otra. Y también hay que neutralizar el hecho de que cuando se está haciendo esa liquidación de ese dinero dado a las comunidades autónomas del régimen común, la deuda está pasando al Estado y corre el riesgo de que sea una carga general, y la carga general también es asumida a través del 624 por el País Vasco, con lo cual hay que llegar a negociaciones específicas para que ese hecho no impute en una subida o bajada de lo que es el cupo, que es lo primero que se paga. En la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo primero que se hace después de la recaudación es, a ver, tenemos que pagar ¿cuánto? 500, 600, 700 millones en 3 cómodos plazos a lo largo del año y se da a España. Pero luego, con el dinero que queda, se paga en los presupuestos del Parlamento / Gobierno Vasco, de las 3 Juntas Generales / Diputaciones y de los 251 ayuntamientos que hay en la Comunidad Autónoma Vasca. Con lo cual es un sistema más o menos cerrado y de riesgo unilateral, porque si falta dinero, pues o bajamos el gasto, o nos apretamos el cinturón, o tenemos que tratar de sacar más impuestos a la gente del País Vasco, porque en ningún caso España va a venir a ayudar al País Vasco en tema económico o financiero. Luego, añadiendo a lo que dice Juan Carlos, y esto además lo comentó Pedro Luis Uriarte, que fue el consejero de Hacienda del País Vasco, que negoció el concierto en la transición, ese es un sistema de yo me lo guiso, yo me lo como. ¿En qué sentido? Tú sabes que tienes que pagar el 624. Y a partir de ahí, con lo que te sobre, te tienes que apañar. ¿Qué pasa? Y esta es una de las razones por las cuales el PNV, ¿no? Y eso estoy pensando también en lo que decía John Jordi, tiene una fama de partido de diálogo, de partido de acuerdo. Para empezar, lo que es el cupo, la cantidad que tienes que pagarle al Estado, lo tienes que negociar por quinquenios, cada 5 años. Pero ¿qué sucede? Esa cantidad se ajusta cada vez que, por ejemplo, hay una transferencia competencial al País Vasco. ¿Por qué? Porque esa cantidad, como la asume el País Vasco, ya no es una parte de una competencia que esté ejerciendo el Estado. Verbigratia, estoy pensando en el traspaso de costas, que vosotros también lo habéis asumido este año, sí. Bueno, igual que nosotros, que lo firmamos la semana pasada y lo tendremos a partir del 1 de julio, ¿no? Bien, toca ajustar esa cantidad. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis ahora mismo unas competencias por las cuales no le tenéis que pagar al Estado. O ferrocarriles.
Por ejemplo, también la transferencia de ferrocarriles, pero eso obliga en la práctica a que tú te tengas que entender con cualquier gobierno que haya en Madrid, porque vas a tener que estar negociando cosas todos los años, ¿no? Prácticamente, aunque formalmente el cupo sea por quinquenios, en la práctica casi todos los gobiernos tienen que negociar con el PNV, o el PNV, el gobierno vasco, tiene que negociar con el gobierno español. Es decir, la bilateralidad que reclama el Lehendakari Pradales institucionalizada es que ya existe de facto. Esa bilateralidad ya existe de facto, no existe de jure. Y como no existe de jure, lo que nos encontramos es que te viene el Tribunal Constitucional y te tumba una transferencia competencial, porque no hay garantías de esa bilateralidad y no hay sistemas que blinden el autogobierno. Claro, ¿cuál es la diferencia con Cataluña o con Galicia? Lo voy a decir también para que no piensen que únicamente hablo de Cataluña. Vamos a ver, tanto Cataluña como Galicia son comunidades autónomas de régimen común fiscal y de financiación común. ¿Esto qué significa? Significa que no hay, claro que sí que la hay, ¿no? Pero no hay, digamos, la necesidad de ir ajustando todos los años esta cuestión, porque es un sistema en el cual tú pagas los impuestos y luego el Estado, a través del llamado sistema de financiación autonómica, reparte, ¿no? Reparte con criterios, en muchos casos, muy discutibles, ¿no? Y un catalán eso además te lo puede decir. Pero digamos que la dinámica es distinta. Ya digo, el PNV o cualquier gobierno vasco, si quiere hacer las cosas mínimamente bien, tiene que estar negociando con el Estado todos los años. Y eso te obliga a negociar no solo a nivel de gobierno, sino también a nivel de parlamento, ¿no? Lo quería poner como reflexión. No sé tú, Joan Jordi, si con lo que hemos dicho querías aportar algo, ¿no? Porque estamos hablando de temas muy técnicos, pero que al final tienen que ver con la gobernabilidad. Sí, bien. Yo el tema técnico no voy, o sea, voy a decir algo que tiene que ver con lo vuestro, pero siempre digo que tema técnico a lo mejor no puedo decir tanto, porque no, sinceramente creo que Juan Carlos sabe muchísimo más y tú también, así que... Pero voy a decir algo, porque al final tengo la visión desde Cataluña, que es la parte buena de esta tertulia, porque aquí tenemos a alguien de Galicia, alguien de Euskadi, y después tenemos aquí un catalán que va tirando por aquí. Y, a ver, sí que es cierto que el Partido Nacionalista Vasco debe tener una mejor relación, y Euskadi en general, por el tema que acabas de comentar ahora. Pero hay otro punto aquí importante, que, por ejemplo, Cataluña tiene ese problema, y tanto Galicia y Euskadi ya no tanto, tienen. Y es que cualquier cosa que el gobierno de España pueda pactar con Cataluña, el día siguiente tienes a todo el país con portadas, con titulares, diciendo que vete a saber de los catalanes. Hasta la semana pasada en el Congreso hubo la comisión de la Operación Cataluña, que estaban espiando a políticos independentistas catalanes. También entraba otra gente, pero sobre todo catalanes. ¿A qué me refiero con eso? Que sí, que es cierto que tenemos una situación similar, pero a nivel emocional a mí me da la sensación que cuando tú dices por el mundo soy gallego, bueno, es interesante, pero cuando tú dices soy catalán, es muy posible que ya alguien te va a mirar como, pero tú, ¿no? Y a mí en Polonia me pasa mucho. No sé cómo es vosotros, la verdad, no estoy en vuestra piel, pero siempre tengo que explicarme muchísimo cuando digo que soy catalán y tengo que estar muchísimo rato. Y esto va a la vez de que en política es lo mismo. Se firmó el tema de la inmigración, que no era ni una competencia. El tema de inmigración que se pasó a Cataluña era en el momento de la gestión, que no tiene nada que ver con lo que estamos aclarando aquí. Y el lío que se montó, porque Cataluña va a tener un poquito más de competencia en inmigración, fue una locura. Y a lo mejor aquí sí que podemos entrar en esta tertulia un poco al modo de entender que tiene España y la meseta sobre lo que es España en general, ¿no? Pero bueno, esto a lo mejor da para otro debate, pero... No, bueno, pero tiene relación, vamos a ver. Para empezar...
Una frase, era para traer un poco la tertulia a algo que sé un poquito más, también os lo reconozco. No, pero tiene relación porque, a ver, el imaginario que se ha construido desde la meseta hacia las periferias ha variado a lo largo del tiempo. Sí es verdad, y esto creo que lo he comentado contigo alguna vez off the record, Jordi, que el tema de los catalanes ya lo escribía Josep Pla durante la Restauración, antes de la dictadura de Primo, ¿no? Quiero decir, no viene de nuevas. Pero sí es verdad que yo, durante mis 41 años de vida, he vivido épocas en las cuales el prototipo de catalán tenía mejor imagen fuera de Cataluña de la que ha tenido en los últimos años. Esto lo he vivido yo, ¿eh? Es decir, la imagen que tenía un catalán en la década de 1990 en el resto de España era, creo yo, sustancialmente mejor que la que tiene ahora. Y en esto no estoy diciendo que los catalanes hayan hecho nada especialmente mal, ¿no? Pero lo que es... Dime. Pero se ha usado muchísimo de campaña. Y también se intentó usar lo de los vascos con ETA, lo que pasa que ya no lo escucho tanto. Pero los catalanes siempre funciona como campaña, no en Cataluña, en el resto. Al menos por el Partido Supongo que influye el hecho de que ETA desde 2018 esté disuelta, con lo cual es fácilmente verificable de que aunque algunos sigan hablando de que ETA está más viva que nunca, la gente va, mira, no hay atentados, mira en la hemeroteca, hostias, estos se disolvieron en 2018. Y en principio eso desactiva un poco. Sí. Y justamente lo decía, perdón Xavier, porque hoy estaba mirando el Congreso, unos plenos de hace años, como para poner alguna cosa en mi canal, y era la moción de censura de Abascal. No sabéis la de veces que se nombró ETA. O sea, fue una barbaridad lo que se nombró ETA en ese... Ciudadanos, Vox, todos nombran... Y bueno... Sí, pero te añado también... una curiosidad, precisamente en el pacto antiterrorista del año 2000, firmado única y exclusivamente entre el PP y el PSOE, en el prólogo se habla más del PNV que de ETA. Así que las prioridades las tenían algunos muy claras. Y eso es la parte buena del gallego, de que no da tantos votos. Que es el... No, pasa una cosa, es decir, por ejemplo, con respecto a los brotes catalanófobos que hubo, sobre todo en 2017, que fue una exageración, y en los años inmediatamente anteriores. De esto Gustavo puede hablar con las ondas exteriores de cómo le llegó el asunto. Bueno, acá se mostraba prácticamente casi como terroristas a los independentistas, ¿no? Y por otro lado, cuando uno veía eso, sentía como solidaridad con los independentistas. Ahí sucedía que dentro del Estado había bastante hostilidad, pero es que además yo recuerdo hostilidad a niveles que a mí me parecían ridículos. Como ahora ya no me dedico al sector, lo puedo decir, ¿no? Yo en un determinado momento de mi vida era comercial y vendía cava catalán. Bien, yo te puedo hablar de más de un lugar en el cual me lo decían directamente que no compraban productos catalanes. Y esto me pasó en más de un lugar, ¿eh? Es decir, esa catalanofobia existía. Y quizás ahora, con el tema de que el procés ha acabado como ha acabado, ¿no? Se ha calmado algo. Pero esos brotes existían. Y si es verdad, repito que yo en mi vida he podido comparar épocas en las cuales el catalán fuera de Cataluña tenía fama de persona laboriosa y cumplidora en los tratos, ¿no? Luego igual no les gustaba tanto que Pujol estuviese siempre intentando negociar o sacar cosas, pero sí es verdad que por lo general hablar de un catalán era sinónimo de hablar de alguien cumplidor. Y eso, sí, ahí hay una pequeña diferencia de matiz, y es el hecho de que habitualmente el catalán ha tenido esa pulsión, no sé si solidaria, pero de tratar de cambiar España.
esa España atávica, centralista, castellana, mesetaria, centrada en sí misma, cuando Barcelona y Cataluña eran europeas, mirando al progreso, mirando al futuro. Pues debido a eso, las élites catalanas, la burguesía catalana, la aristocracia, pues pensó, pues vamos a transformar todo el país, toda España, para que se parezca más a Cataluña y sea más europea. A esto los vascos hemos dicho, nosotros a lo nuestro, hacer nuestras cosas, que España quiere ser lo que les dé la gana, nos importa un pepino, que hagan lo que quieran en su casa, que no se metan en la nuestra, y por lo tanto ahí habría un vector de diferencia. Y claro, supongo que ese grado de exposición también, bueno, pues ha tenido su consecuencia a lo largo del tiempo, y bueno, pues al final los catalanes acabaron diciendo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a irnos nosotros también. Y al final intentaron eso del proceso. Sí. Una cosa que no me quedó clara, perdón. Y esto, cuando se los pregunte, van a darse cuenta que es la pregunta de un ignorante, y como siempre digo, para dejar de serlo hay que preguntar. Sí, no hay preguntas tontas. El PP es un partido nacional, el PSOE es un partido nacional, Podemos es un partido nacional, iba a decir el otro de derecha y se me fue. Vox es un partido de... O sea, yo si estoy en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, donde sea, puedo votar a cualquiera de esos partidos. Ahora, el Partido Nacional Vasco, por ejemplo, ¿lo puedo votar solo en el País Vasco o puedo, si soy catalán, también lo puedo votar? No, salvo en las elecciones europeas, eso es. No. Es decir, en las elecciones europeas, como hay una circunscripción única de carácter estatal, tú, estando en Barcelona, podrías votar a la coalición del PNV. Bueno, yo de hecho lo he hecho, ¿no? Por lo tanto, estaba un partido nacionalista de centro-derecha gallego, ¿no? Pero si no, piensa que la circunscripción en unas elecciones generales es la provincia. Y lo que hacen los partidos catalanes, los partidos vascos y los partidos gallegos es presentarse por aquellas circunscripciones de su ámbito territorial. ¿De acuerdo? Y en principio, lo interesante, evidentemente, es que en tu territorio aunque haya coincidencia de ideales, que esos ideales se plasmen en una organización territorial propia. Aunque pienses, bueno, yo vivo en Valencia y por lo tanto me gustaría que hubiera un partido que tuviera una idiosincrasia como la del PNV. Bien, pues eso tendría que haber sido el Bloc Valencià, incorporado en Compromís. Pero la cosa fue con otros derroteros. En Aragón está Junta Aragonesista y antes estaba el PAR. En Asturias, bueno, hubo algún intento por ahí. En Cantabria está el Partido Regionalista de Cantabria. Puedes meterte en estas organizaciones o puedes crear un partido. En el registro del Ministerio de Interior hay como más de 8.000 partidos en España. Otra cosa es los que puedan presentarse, de los que puedan presentarse aquellos que obtengan votos suficientes y que estos se trasladen en representación, pero que en principio la idea no tendría que ser la misma que esos partidos españoles, por decirlo en una sola palabra, que en principio se presentan por todo el territorio. Otra cosa es que Vox no tenga ningún parlamentario en Galicia, o que no tenga concejales en el País Vasco, o que la situación del PP en un determinado momento tuviera de 135 parlamentarios en el Parlamento de Cataluña tuviera 3, ahora tiene 15, pero bueno, en algún momento el PP ha estado desaparecido del País Vasco, desaparecido en Cataluña, es decir, la gente les da un espacio cuando, por ejemplo, el PP tiene mayoría absoluta en Madrid, tiene mayoría absoluta en Andalucía, con lo cual hay desequilibrios respecto del territorio, incluso a aquellos partidos que tienen implantación en todo el conjunto de España. Jordi, ¿qué querías decir?
Es que cuando has dicho lo de Andalucía me he acordado el discurso que ha hecho un señor del PP que es Beniondo, bueno, algo así. Bendodo. Elías Bendodo. Elías Bendodo. Un discurso en Andalucía quejándose de que el dinero de Andalucía iba para otras comunidades autónomas. Es que este discurso lo he visto esta mañana, que lo dijo ayer, y es el mismo discurso que ellos critican en Cataluña. O sea, cuando sale el PP de Cataluña a decir que los catalanes son unos egoístas, no difiere tanto del discurso que ellos mismos hacen en Andalucía. El problema del PP, y creo yo que ahora no tanto porque se han dado cuenta y porque Feijóo lo gobierna, es que cuando estaba Pablo Casado sobre todo, y cuando estos PP centralistas, ya cogiendo un poco al guante lo que gustaba Gustavo del tema de que los partidos nacionales y más regionales, es que el PP había hecho muy bien la estrategia antes de adaptarse bien al territorio que está. Lo que pasa que vino Vox, que claro, fue un poco como lo que le molestó al Partido Popular. Pero, por ejemplo, el Partido Popular de Andalucía, con el discurso del Bendodo esto, es que os lo recomiendo que lo escuchéis, porque es que lo he puesto en F98 esta mañana, justamente, no era para eso, pero es que me hizo gracia. Me hizo gracia porque decías que los impuestos de los andaluces van a no sé dónde. Y digo, espérate. Y, claro, en Galicia, por mucho que Xavier a veces o alguien nos diga que no, pero es que si comparáis el Partido Popular de Galicia con el Partido Popular de Cataluña, por mucho que me caiga muy bien el amigo Alejandro Fernández, hostia, es que al menos, no sé, intentan un poquito. Tenía un amigo gallego que decía que el PP de Galicia era nacionalista. Claro, evidentemente no creo que lo sea, pero desde su perspectiva más, podríamos decir, española, lo veía como súper, aunque lo votaba igual, pero lo veía como muy de Galicia, ¿no? El PP, pero claro, después también tenemos a los de Vox, que es los que se están cargando todo esto. Claro, pero ¿sabes qué sucede? A ver, yo entiendo cuando se dice eso de que el Partido Popular de Galicia es nacionalista, pero mira, yo más que nacionalista lo que te diría es que es un partido que en Galicia se mimetiza muy bien con el entorno. Sí, exacto. Porque en Galicia te encuentras un afiliado del PP en el último rincón del país. ¿De acuerdo? Porque es lo que más se parece a Galicia. Y por ese motivo, como es el partido que arrasa en las zonas rurales, arrasa en las zonas donde más gallego se habla, hombre, pues tiene un acento distinto al que puede tener el PP de Cataluña, que al final, hablemos claro, el PP de Cataluña es un partido de personas del resto del Estado o de hijos de estas personas. ¿De acuerdo? Sí. Y es un partido, oye, con todo el respeto, porque todos tienen derecho a votar y el voto de todo el mundo cuenta. Sí. Pero digamos que es un voto que se ha nutrido tradicionalmente, pero es que además esto lo es, es decir... Lo mismo que en los años 80 y 90, en Cataluña el PSC era de parte hijos de la burguesía catalana, y en la margen izquierda de Nervión eran los hijos y nietos de los que habían llegado a Extremadura, de Castilla. La composición era diferente. Y de aquí se rompe el PSC en el principio de la década de los 2010, porque esa parte catalana no estaba de acuerdo con la deriva más, podríamos decir, menos catalanista que cogió el partido, y aquí viene mucha gente que después se pasó a Esquerra Republicana. Ya podemos hablar de Elena, o se puede hablar de muchísima gente, que esto es daría para otro programa, ¿eh? Claro, estamos hablando de... Pero precisamente, vamos a ver... sí, Miquel Jiménez tiene un libro por ahí hablando de estas cosas. Claro, pero en cualquier caso lo que sí que es cierto es que el Partido Popular en Cataluña asume que no va a ser nunca un partido de gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, asumen eso y en Cataluña, a diferencia de lo que pasa en Galicia, o en Madrid, o en Andalucía, o en Valencia, asumen que van a ser un partido de nicho. Y como van a ser un partido de nicho, se centran en dos o tres cuestiones básicas, ¿no? Tradicionalmente ha sido el bilingüismo, ahora también introducen el tema de la seguridad ciudadana, ¿de acuerdo? Y con esos dos o tres elementos son con los que trabajan. Ojo, el PP vasco algo así hace también. Sí, aunque tiene mucha competencia, supongo. Con el PNV, ¿no? O sea, no es igual que, por ejemplo, en Cataluña... Pero el PP vasco es también un partido de nicho. Es decir, tú ves a De Andrés con opciones de ser Lehendakari, Juan Carlos.
No, pero porque tienen, perdona, ahora va Juan Carlos que sabe muchísimo más del tema. Pero en Galicia, por ejemplo, no hay una opción nacionalista de derechas. Tenéis el BNG, porque el BNG es más de izquierdas que casi está al nivel de Podemos. O sea, están a la izquierda de Maduro, sí. Claro, es que en Euskadi tenéis un PNV que está muy fuerte y muy consolidado, que cualquier persona de centro derecha de Euskadi, que se sienta de Euskadi, digo, mira, ¿para qué voy a votar al PP si tengo una opción que para ellos es infinitamente mejor? Supongo que para Juan Carlos también. Sí, el PP a veces trata de cubrir el flanco de que no se le cuele nada por el discurso, antes por Ciudadanos, luego por Vox, a pesar de que están infinitamente más para abajo en cuanto a votantes. Voy a traer a colación algo muy pequeñito. En la plaza de mi barrio vino Santiago Abascal en campaña para, entre comillas, podría decirse, para agradecer a los 8 votantes, a los 8 que habían votado a Vox en el barrio. No había más. Y vinieron a montar el pollo, hubo que poner un montón de policías, bueno, pero no lo hacían para los de aquí, lo hacían para que saliera en televisión. Llegamos a la zona norte, a la zona de combate, aquí estamos los guerreros españoles. Bueno, pues ese tipo de cosas que siguen en el imaginario colectivo un poquito de fondo. Yo creo que Gustavo tiene más posibilidades de ser el próximo delantero centro de Wanderers que de Andrés de ser Endacari. Todo puede ser, Gustavo. Por el bien de Wander, espero que no, porque nos vamos a la B con seguridad. A mí me siguen surgiendo, en este caso, contradicciones, porque el nacionalismo siempre, al menos me ha sonado a mí, de repente soy yo el equivocado, pero el nacionalismo generalmente representa a una derecha. Y la izquierda generalmente se ve más representada con el internacionalismo. A su vez, y acá hay una contradicción también, la izquierda generalmente es antiglobalista, cuando el nacionalismo es globalista. No sé, lo digo nomás, los escucho. Depende del caso, es decir, a ver, en el nacionalismo centrífugo sí que es verdad que si yo pienso en los orígenes del nacionalismo vasco, del nacionalismo catalán y del nacionalismo gallego, lo que tienes a finales del 19 y principios del 20, con variaciones, el más temprano que yo recuerde es el vasco, ¿de acuerdo? Luego viene el catalán y a partir de 1918 el gallego. Los fundadores solían ser personas, si empleáramos terminología marxista, ¿de acuerdo?, pequeño burguesas o personas algo acomodadas, ¿no? Podemos decir que en sus orígenes el nacionalismo no es un movimiento revolucionario en el sentido que una persona de izquierdas del siglo XX le puede dar. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Bien. Podemos cambiar el término de derecha por conservador y el término de izquierda por progresista, revolucionario, alguien que está dispuesto al cambio. Antes de que continúes, que es bien interesante lo que seguro iba a decir Xavier, lo que estás comentando Gustavo y seguramente lo que aportará Joan Jordi, voy a hacer un pequeño recorrido en 2 fases respecto de lo que puedo aportar del nacionalismo vasco. Por un lado, el tema de izquierda o derecha y un discurso en la Segunda República bien interesante del diputado Aguirre acerca de si ser de izquierdas es tal, entonces nosotros somos de derechas. Pero si ser de derechas es tal o cual, entonces nosotros somos de izquierdas. Con lo cual decía claramente algo que viene de la época de Rerum Novarum del Papa León XIII, doctrina social de la Iglesia, un elemento bien importante de la democracia cristiana. Somos amigos de lo bueno y enemigos de lo malo. Bueno, pues esta composición de lugar establece que la familia del Lehendakari, futuro Lehendakari Aguirre, que hacía parte de Chocolates Bilbaínos, que era una empresa importante, incorporó elementos de protección social, vacaciones, seguro de salud a los propios empleados antes
de aplicarlo institucionalmente. Es decir, el banco de pruebas fue la propia familia, la propia empresa familiar del Lehendakari Aguirre. No hay más que ir a las declaraciones tanto de Sabino Arana como de los siguientes líderes del Partido Nacionalista Vasco y su actuar en el ámbito institucional para ver claramente cuál es la protección que han tenido históricamente desde el nacionalismo vasco, desde EAJ-PNV. Siempre se ha dicho aquello, son de derecha, son gente conservadora, son de no sé qué, de no sé cuánto, etiquetas. A fin de cuentas, me puedo encontrar con gente que ha comprado la franquicia de ser de izquierdas y hacen políticas más conservadoras que las que haría el acuarelista austríaco. Así que, ojo, cuidado con el tema de las etiquetas. El tema del internacionalismo y del globalismo es interesante porque en 1916, dentro de la Guerra Mundial, en el tercer Congreso de Regiones Europeas, estuvo el PNV en Suiza para tratar de exponer el caso vasco. Ya el PNV tenía sus respetables 21 años de historia. Luego nos encontramos con la situación de la época de entreguerras, con también la situación de la creación en 1937 de la Liga de Amigos de los Vascos. Jacques Maritain, Don Sturzo, gente de bien, de la democracia cristiana europea, y que luego nos encontramos con que en 1948-49 participa el Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de La Haya, que establece el Consejo de Europa, que es una institución de derechos humanos para todo el continente. Jesús de Galíndez, asesinado por Leónidas Trujillo, el dictador de República Dominicana, preocupado por la democracia y la libertad, yendo a manifestaciones en Nueva York para todos los movimientos del continente, fue el representante ante la sede de Nueva York y estuvo en la conferencia de San Francisco en el que se creó la Carta de Naciones Unidas. El Lehendakari Aguirre, Francisco Javier de Landaburu, Manuel Irujo estuvieron en la consecución del movimiento de los nuevos equipos internacionales que fue el germen del Partido Popular Europeo y crearon la Internacional Demócrata Cristiana. Con lo cual la proyección internacional también, un elemento interesante. Pedro Basaldúa, que fue secretario del Lehendakari Aguirre, fue fundamental en la doctrina de la democracia cristiana en Argentina y en Chile en los años 50, a nivel doctrinario. Con lo cual, sí, resulta curioso, por lo menos en el PNV, la proyección exterior, la búsqueda de la conexión con otros pueblos, con otros movimientos, ha sido siempre con un principio que es bastante europeo. De lo local a lo global. Subsidiariedad. Principio de... Bueno, creo que he esbozado un poco las dos cosas. Tanto el ámbito doctrinario, de siempre pensar en las personas, siempre pensar en la mejora de la calidad de vida. Y por el otro lado, de que el nacionalismo vasco, el PNV, siempre ha estado interesado en no solamente quedarse en la burbuja, sino también tener relación e interactuar con otros pueblos, no solamente en el ámbito hispano, sino también, por ejemplo, con Quebec, con Escocia, con Baviera, con muchos otros pueblos del mundo. Dime, Joan Jordi, luego soy yo. Es que respondiendo a Gustavo, porque ha hecho una pregunta muy interesante sobre el tema de izquierda, nacionalismo. Claro, a ver, y esto es una cosa que me di cuenta en Polonia, ¿no? Cuando tú tienes un país propio, por decirlo de alguna forma, el análisis político se hace muy diferente a cuando tienes un país sin país. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, durante la dictadura de Franco, el proteger el idioma, sobre todo el idioma, porque sí que la cultura, la historia, pero proteger el idioma era de todas las ideologías. O sea, tú hablas tu idioma, viene un dictador y te dice que no puedes hablarlo o que directamente no se usa ese idioma. Claro, tengo familiares que eran de izquierdas que evidentemente siguieron defendiendo el idioma en su casa como pudieron, y tengo familiares de derechas que también siguieron defendiendo el idioma en su casa como pudieron. Y al final aquí viene un poco la contradicción. Se mezclan los temas y se mezcla todo, porque al final ya no era tanto un tema de izquierda o derecha, sino un tema de proteger tu idioma, que es en el que piensas, en el que quieres, en el que hablas, en el que tú haces la vida. Claro, es un poco simple lo que te estoy diciendo, pero al final hace que, por ejemplo, gente que es socialista, que había sido siempre socialista, que defendía un salario digno, que estaba en sindicatos y tal, pues también acabara defendiendo que
el catalán es un idioma, es una cultura y es nuestra forma de ser. Y al final esto es lo que ha tenido pues todo esto. Claro, si eres un país independiente como puede ser Polonia, Uruguay, Argentina, pues al final esto no es tan necesario, porque tú sabes que tu propio país se va a dedicar a defender el idioma, a defender la cultura, a defender la literatura en este idioma, en fin. En cambio, cuando eres un país sin país, pues es lo que pasa. Y vamos, claro, gente de izquierdas que a priori es casi stalinista, pues te la encuentras defendiendo el catalán en una manifestación y al lado te encuentras al tío de Alianza Catalana, que es un partido que también roza el lepenismo, y te los encuentras juntos defendiendo esto porque al final es algo tan universal el defender una lengua que para mí es lo que más me da identidad. Creo que como catalán es el idioma más que la cultura, la historia y el resto de cosas, es el idioma. Y creo que por eso pues hay esta contradicción. Tema globalista ya es que tendría que mirarte más y a lo mejor te respondería de otra forma. Pero creo que tema idioma es el tema más... Claro. No, excelente la explicación, perdóname Xavier, excelente la explicación que me lleva a una pregunta para cada uno. ¿Qué idioma estudiaron en la escuela? Bueno, en mi caso no valdría, puesto que yo soy hijo del sistema de inmersión lingüística en catalán, y aprendí a hablar y a escribir en gallego a los 16 años. En cualquier caso, te puedo decir que mi idioma de uso habitual es el gallego. En mi caso puedo decir que fueron 3, castellano, euskera e inglés. En catalán. Y mira que bien hablamos castellano todos, ¿eh? Es que dicen por ahí que no sabemos hablar castellano si estudiamos en catalán. Eso es una tontería. Lo único que consigue una inmersión lingüística bien aplicado, porque yo cuando lo estudié sí que eran todas las asignaturas en catalán, menos la de castellano, lo único que consigue el sistema de inmersión lingüística es que tú sales del instituto sabiendo hablar catalán y escribirlo con una cierta corrección, cosa que no conseguirías en muchas zonas de Cataluña si se eliminase. Tenemos que ser sinceros, es decir, al final, yo esto lo he podido comprobar porque este sistema lo aplicaban en zonas, por ejemplo, donde la mayoría de la población era castellano hablante, donde lo que era su ámbito de relación no favorecía eso. Entonces, ahí en la educación hay que decir que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. No quiere decir que el Estado de vez en cuando no quiera meter las patas por ahí, porque sí que lo intenta hacer, pero vamos a ver, en el caso de Cataluña, bueno, hay un pleito sobre dar una hora más de castellano, pero bueno, eso lleva 10 o 15 años, es decir, el problema en Cataluña lo tienen más dentro de los claustros de profesores que realmente con el Estado. No, realmente el problema en la educación en Cataluña está más dentro de los claustros de profesores, ¿no? Porque lo otro, hombre, tiene por supuesto importancia, pero sería simbólica. Lo realmente problemático es que haya, por ejemplo, profesores que no sigan el modelo de inmersión, ¿de acuerdo? Eso sí que te lo puedes encontrar. Pero mira, cuando tú hablabas, por ejemplo, de la importancia del idioma, Gustavo, es que el nacionalismo gallego nace a partir de la reivindicación de que el idioma gallego gane espacios sociales. Hay unas asociaciones en 1916 que son las Irmandades da Fala, las Hermandades del Habla, que defendían el uso público del gallego y que el gallego tuviese usos de idioma culto. Hasta aquel momento, el gallego se utilizaba únicamente o para hacer poesías o para hacer textos satíricos de poca calidad, ¿no? Bien, ese grupo de personas, que por lo general eran personas de clase media, funcionarios en muchos casos, o de familias acomodadas, dan un paso en 1918 en el Hotel Méndez Núñez de Lugo y se declaran nacionalistas gallegos a partir de ese momento. El nacionalismo gallego en Galicia nace en 1918. Ahora bien, tardan 13 años en formar un partido político galeguista, porque el Partido Galeguista, que es el primer partido nacionalista gallego, se crea en 1931. Ahora bien,
En el Partido Galeguista, a diferencia de lo que pasaba con el PNV o lo que pasaba con la Lliga, era la unión de diversas tendencias, ¿no? El banderín de enganche era la defensa de la cultura gallega y del Estatuto de Autonomía para Galicia, pero tenías desde revolucionarios de izquierdas a católicos conservadores de misa diaria, ¿no? Pues estoy pensando, tú podías tener en el mismo sitio a Antón Vilar Ponte, que era una persona de izquierdas, o podías tener a Ramón Suárez Picayo, que vino de Argentina siendo un abogado laboralista y delegado de un sindicato, a Ramón Otero Pedrayo, bastante conocido por el nacionalismo vasco, por cierto. Era un señor, un catedrático conservador de derechas y profundamente católico, ¿no? Eso sí, republicano de primera hora, no era un advenedizo. Pero digamos que era un caso distinto. Ahora, el nacionalismo gallego sí tenía ánimo de proyección internacional, porque ya en la década de los 30 enviaron a un delegado, que era Plácido Castro, a una reunión de la Sociedad de Naciones de Minorías Nacionales, ¿no? Había, digamos, que ese factor internacional de reconocimiento. También es cierto que se le ha dado más importancia, ¿no?, en muchos casos, de la que tuvo el evento, pero sí había una idea global. De hecho, el nacionalismo gallego histórico, luego podríamos hablar, ¿no?, de lo que pasó a partir de los 60, pero nos extenderíamos mucho, hablaba de Galicia como célula de universalidad. Creo que esto ya lo define todo. Pero bueno, era un poco para aclarar. Entonces, como tenemos un poco esto, y ya llevamos casi hora y media de coloquio, si os parece, lo que voy a dar es una intervención final para que habléis de lo que consideréis y así pues lo vamos cerrando. Así que, Juan Carlos. No, quizá mejor Gustavo, Joan Jordi, primero. Bueno. No, yo simplemente agradecer por la invitación. Me encanta aprender, me encanta descubrir un montón de cosas que no entiendo por qué no me las enseñaron en la escuela o en el secundario. Claro, porque acá siempre hablamos de España como la madre patria, pero la verdad es que lo único que sabemos de España es que tienen un rey y después no es mucho lo que se enseña acá. Fueron nuestros opresores, fuimos colonia de España, después nos independizamos y no mucho más. Después, si uno quiere saber algo más de España, tiene que estudiar. Tiene que averiguar por cuenta propia, y la verdad que nunca me había generado el interés que me genera ahora que he conocido, iba a decir españoles, vascos, gallegos, catalanes, así no se ofende nadie. Y bueno, Javier, me encanta poder aprender con ustedes. Ay, me alegro. Joan Jordi. Sería muy divertido, que he aprendido mucho y tal. Y bueno, después de estar con españoles aquí de pura cepa, terminabas así y ofendías a todo el personal a todo el personal del día. No, a mí lo que bueno, agradecer a Xavier por haberme invitado. Me gusta de vez en cuando, he de reconocer, venir a un programa y estar chill sin tener que pensar en hacer 800 tweets, a ver qué dice el otro, a ver la hora, a ver que venga la otra persona, que ya sabéis cómo estos horas 98 que son un dolor de cabeza bastante brutal, pero no vale la pena, pero es un dolor de cabeza durante el programa. Y ahora, bueno, he podido estar aquí cogiendo apuntes, mirando información, de pensar lo que puedo decir después, mandando el link a mi abuela, en fin, este tipo de cosas que habitualmente no puedo hacer. Al finalizar, diciendo que muchas veces nosotros aquí creo que yo no solo en Cataluña, sino catalanes, vascos, gallegos, que es curioso porque a veces pienso que las personas que me vienen en F98 son como yo, pero de otras partes de España. Y una de las cosas que sí que es verdad, que creo que muchas veces no hay que decir más, es el tema de que nosotros nos sentimos de nuestro país y no estamos en contra de nadie. Eso es algo que en España no entienden. Muchas veces me ha pasado de decir que yo soy catalán y me siento catalán, y ya me han hecho malas caras. Y he tenido que añadir, pero no estoy en contra tuya. O sea, no estoy en contra del tío de Madrid, que él se siente español. Es decir, al igual que yo pido que me dejen sentirme catalán,
eso no significa independentista, pero que pido que me dejan sentirme catalán. Yo también, si alguien se siente español, no es ningún problema. Y esto es una de las cosas que pasa. Quieren vender la España que venden en Uruguay o que vendían en Polonia, de una España grande, libre, única, y al final, pues, jolín, o sea, tengo que ir por el mundo, ¿no? Español, español, los toros, las sevillanas, y espérate, espérate. Yo soy catalán, para mí ni los toros ni las sevillanas son lo mío. Si hay alguien que para él le gustan los toros o le gustan las sevillanas, no tengo ningún problema. Y cuando decimos que somos catalanes, no lo hacemos para atacar a nadie, sino lo hacemos porque nos sentimos así. Y esto que digo, que parece muy obvio, me ha dado una de problemas decir que me siento catalán, una de problemas de perder hasta algún suscriptor seguramente. Y para mí, por eso lo que quiero acabar con la intervención es diciendo esto, que no lo hacemos para joder. Lo hacemos porque nos sentimos así y ya. Y no tenemos ningún problema con España, son nuestros amigos. O sea, el tío español que puedo conocer en el bar seguramente sería mi amigo y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y así terminó. Joan Jordi, a mí decir que me sentía gallego me valió en Miami que un señor me mirara muy extrañado y me preguntara sobre si yo me había alegrado de cierto hecho luctuoso el 11 de septiembre de 2001. Claro, se piensa que es una guerra. Y no lo es. Y tuve que explicarle, jurarle y perjurarle que no quería que me relacionaran con nada que tuviera que ver con violencia. Claro. Y tuve además que ser muy vehemente. Pero ojo, tuve que ser muy vehemente ya por ese prejuicio que había. Exacto, exacto. Y me has dado una asistencia y que esto, por ejemplo, a veces, ¿no? Como decía Gustavo, se vendía el tema del proceso, se vendía como una guerra entre dos bandos. Tú entras a Wikipedia y ves bandos y dices tú, pero a ver. Calma, amigos, calma. O sea, aquí había una gente que no quería ser España porque no se sentía española y ya está. Y usó, bueno, pues intentó buscar la forma de un referéndum o lo que sea. Y Rajoy mandó a dar hostias, y esto ya también sería otro tema, que mucha gente no independentista se enfadó porque decían, hostia, tío, que no hay para tanto, no lo vendáis así. Y también hay otro tema que ya daría para otro debate, pero no tiene nada que ver sentirse independentista o no sentirse que sentirse catalán o no sentirse. Porque lo mezclan, y esto tampoco es cierto. Eso tampoco es cierto. Y seguramente que en Euskadi y en Galicia es lo mismo, ¿no? Y terminar con una curiosidad para que os riáis, ya que habéis hecho un símil futbolístico, decir que en Polonia conocen Cataluña por Lewandowski y por Chesney. Que Lewandowski y Chesney ha hecho más por Cataluña que muchos de los catalanes políticos que tenemos. Y por favor, y pues Luis que Suárez. Y Luis Suárez. Sí. Luis Suárez, también, claro, porque el Barça hace un trabajo de catalanismo brutal. Sí, el Barça es el ejército civil de Cataluña. Pues, Juan Carlos, con paz y con fútbol y con buen estilo. Bueno, por eso dicen que es Mesca un club. Entonces, Juan Carlos, tú como vasco, pues el cierre. Sí, yo me parece interesante no solamente el haber hablado de Aberri-Eguna, teniendo en cuenta de que el Aberri-Eguna de 1933 tenía el lema Euskadi, Europa, con lo cual ahí teníamos bien clara dimensión europea ya desde el primer momento de empezar a celebrar Aberri-Eguna. Aberri-Eguna es el día de la patria, estén los vascos donde estén, por eso decía Euskal Herria también es Miami, Euskal Herria también es Reno, Euskal Herria también es Australia, y por eso suelo empezar los programas cuando digo Egunon, me refiero a que en algún lugar del mundo hay un vasco que está escuchando y está desayunando en ese momento, con lo cual el día para él o para ella empieza en ese momento. Y todo esto está concernido respecto de esa construcción de la patria hacia adentro, hacia las personas, hacia el entorno. Yo en un encuentro que tuve con rifeños, el Rif está en el norte de Marruecos, hice un parafraseo respecto de lo que habían dicho los propios jeltzales a los vascos de Argentina. Les dije a los rifeños, sed buenos rifeños, pero aquí que estáis en el país, en los Países Bajos, sed los mejores miembros de los Países Bajos, ser los mejores ciudadanos,
las mejores personas. Y así estaréis demostrando que ser rifeño es algo distinto y que está también con lo connatural del país. Esto es lo que también decían respecto de Argentina. El vasco es una persona de palabra, que está identificada como una de las mejores en Argentina para fiarse de él, que es laborioso, que es tranquilo. Y por tanto, esa idea hace que la patria trascienda el gobierno vasco, la diputación, que sea esas personas que tienen un carácter diferencial, pacífico, democrático, y que son al fin y al cabo lo que es la muestra hacia el mundo de lo que significa un pueblo, que es lo que a fin de cuentas se celebra en un día como hoy a Berrieguna. Y ganarle al Madrid, perdonad. ¿Ha ganado o ha palmado? Van 0-0, están jugando. Está ahí por acabar. Bueno, mira, con eso ya tenéis la liga hecha. Entonces, si quedan 0-0. 2 puntos más que les sacáis. Bien, pues yo quiero finalizar, porque me he olvidado de decirlo al principio, lo digo ahora, que mi canal ya tiene un fan. Es decir, tengo a Joan Jordi como mecenas y resulta que Alfonso Fernández Muñiz es el primer fan del canal de Xavier, para el cual tendré que hacer contenido exclusivo, ya tengo la idea, ¿no? Y bueno, deciros que los que paséis por aquí, pues lo de siempre, yo esto lo hago porque me gusta, porque me va a la marcha, pero evidentemente si colaboráis, pues voy a tener más tiempo para hacer más vídeos, para estar más tiempo aquí, ¿no? Entonces, bueno, que lo sepáis, que os podéis hacer miembros, que si alguna vez queréis hacer un super chat, un thanks o un sticker, también podéis. Y nada, quería dejar constancia porque tenía que haber puesto una campanita, ¿no? Sí, se me podría ocurrir una maldad, pero mejor no la digo. Pero bueno. Una frase de Rajoy para cada nuevo suscriptor. No, la maldad es que si alguien aporta al canal de Xavier 1000 euros, baila una muñeira. Bueno, hombre, por 1000 euros dicen en Colombia que por dinero baila el perro, ¿no? Entonces, bueno, habría que verlo, habría que considerarlo, ¿no? Pero bueno, dar las gracias. La de 1000 euros es un salario, ¿eh? Bueno, por debajo del salario mínimo en España. Pero bueno, tampoco me quejaría. Yo con 1000 euros tampoco me quejaría. Entonces, pues lo dicho, muchas gracias a los tres por estar hoy aquí en el canal de Xavier. Y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos el próximo.